Shalom, bendiciones. Bienvenidos a nuestro canal Momento de Torah de la Kehilá Beitzah Shalom. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre la parashá de esta semana, la parashá Beshalá, que significa cuando dejó salir. Y vamos a leer el libro de Shemot, capítulo 13, del verso 17 al 14:6. Pero antes vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, Asher kidishanu bemizvotav vetzivanu la'asot divrei haTorah. Amén. Dice, luego que el faraón dejó ir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino a la tierra de los filisteos que estaba cerca. Pues dijo Elohim, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra, pues, y regrese a Egipto. Por eso Elohim hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del Mar Rojo. Luego los hijos de Israel salieron de Egipto armados, y Moshe también tomó consigo los huesos de Yosef, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles, Elohim ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot, acamparon en Etam. A la entrada al desierto, Adonai iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche, y nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y habló Adonai a Moshe y le dijo, di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi Hahiroth, entre Midol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar, y el faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, el Elohim de Israel, y ellos hicieron así. Dice, y cuando fue dado aviso al rey de Egipto y a su ejército, tomó consigo al ejército y tomó 600 carros escogidos, tomó los carros de Egipto, junto con sus capitanes. Endureció a Adonai el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual lo siguió y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa de Barim Hashem. Bueno, esta semana analizaremos un tema que continúa de la semana pasada, de las plagas, y aquí ya está manifestando que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y la pregunta que nace aquí es, dice la Torá, y el faraón dejó salir al pueblo de Israel. O sea que ciertamente el faraón lo dejó salir. Bueno, la Torá dice, Vayehi Bechalá paró et Aam. Y sucedió que cuando dejó salir el faraón al pueblo. Pareciera que sin la orden del faraón Israel no salía de Egipto. Y todos sabemos que abiertamente así no es, porque el Eterno dijo claramente muchas veces en la Torá que él endurecería el corazón de faraón para que él no para que no los dejara salir, pero así él pudiera mostrar sus maravillas. O sea que podemos mirar que el faraón podía entender quién era el Elohim de Israel, y que si el Eterno metía su mano, faraón abiertamente los hubiera dejado salir. Aquí nos da un tema interesante, y es que podemos decir que a veces necesitamos de un faraón para despertar nuestras almas. A veces necesitamos de los egipcios, pues sonaría como contradictorio, pero necesitamos porque estando allí comenzaremos a valorar lo que es el Eterno para nosotros. Y aquí vemos que en un momento determinado dice que el faraón dejó salir al pueblo. Aunque todos sabemos que el que libró al pueblo de Israel fue el Eterno, Adonai Avinu. Por eso la palabra Bechalá, aquí aparecen las ayudas, dice, la palabra Bechalá significa cuando dejó salir, de la palabra Shalá. Shalá significa enviar lejos, fuera, despachar, despedir, echar, enviar en libertad, sacar, soltar. Y bueno, y aquí podríamos interpretar que el sentido especial de esta palabra dice, y sucedió cuando el faraón los despachó, los envió lejos, los soltó. Y esto cambia un poquito la perspectiva, porque pareciera que ya el faraón no se pudo contener más. Ya el Eterno vio que el corazón del faraón y Egipto no aguantaba más, y no tuvo otra que soltarlos. Y cuando usted suelta algo es porque ya no puede soportarlo, cuando ya está reconociendo que hay alguien mayor que usted. Realmente yo pienso que esta porción nos quiere dar una gran enseñanza, y es que el pueblo de Israel estaba preso en Egipto.
Y no solamente en su parte física, sino en su mente. Y no por causa del poder que pudiera ejercer el faraón, ya que si usted mira bien, Israel era más grande, más numeroso que Egipto y más poderoso. Sino que el faraón, pienso yo, había logrado cautivar el corazón de cada israelita, al punto de que miramos bien que dice que los esclavizó. Hablábamos la vez pasada que los rabinos explican que el faraón los supo seducir, les dio trabajo, les pagaba muy bien y luego comenzó a reducirlo, les dio más trabajo y pero no les pagaba nada y los esclavizó. Pero miremos que el pueblo de Israel comenzó a gemir y el Eterno comenzó a escuchar la voz del pueblo y les envió un Mesías. Pero aquí hay algo interesante. Faraón supo cómo cautivar el corazón de Israel, tanto así que para esclavizarlo. Cuando usted se deja cautivar por algo, hay un momento determinado en que usted no alcanza a ver los males que está teniendo porque se dejó cautivar, crea un lazo íntimo. Y aquí es donde yo quiero entrar, porque en esta porción, realmente podemos decir que la gente aprendió a hacer como, el pueblo de Israel aprendió a ser un poquito masoquista. Estaban sufriendo con el faraón allí porque eran esclavos, les tocaba cargas pesadas y duras. Y sin embargo, sentían miedo de salir de Egipto, estaban apegados. Eso, y pienso que se acopla a la teoría y a la filosofía de este mundo, el comunismo y el socialismo, ¿cierto? En su línea radical. Tienen a pueblos presos con pobreza, con yugo, y la gente, sin embargo, siente temor de salir de allí, siente temor de soltar esto. Interesante, ¿no? Pero miremos que está como repitiendo la historia porque las ideas de la filosofía, estas doctrinas políticas y de pensamiento, están, todo lo que ellos enseñan o anuncian va en contra de la voluntad del Creador. Por lo tanto, el Eterno sabía que necesitaba también conquistar el corazón del pueblo de Israel porque ha dado una promesa a su siervo Abraham. Y el Eterno encargó a su siervo más amado y más fiel, llamado Moshe, como un Mesías, para que les diera la esperanza al pueblo de Israel que le iba a dar una joya maravillosa, un regalo maravilloso que era la Torá. Y escribo esto como una historia de amor, pareciera, ¿no? Donde pareciera que hay una historia romántica entre Israel y Faraón, y el Eterno quiere conquistar el corazón de Israel. Y podemos verlo aquí, de la palabra Shalah se desprende la palabra Shiluach, Shiluach, que significa despido de una esposa. Significa divorcio o como documento de divorcio, ¿cierto? Significa enviar de regreso. Y digamos, entonces, ¿por qué el faraón se divorció de Israel? Y aquí viene algo interesante. La sencilla razón que yo puedo entender de por qué el faraón decidió darle el divorcio y soltar a Israel, ¿cierto? Es porque Israel dejó de amar al faraón en cierta forma. Israel dejó de complacerlo y dejó que en su corazón ya no sentía ese afecto para quedarse. Y por eso cuando apareció Moshe, ¿cierto? Moshe apareció dándole la esperanza de ser libres. Y Faraón le daba la esperanza de quedarse y vivir ahí con lo que él les daba. Tanto así que Israel se había desanimado, había perdido su esperanza, había perdido su rumbo, había perdido como su visión. Y si el Eterno no hacía algo, Israel iba a perder todo lo demás que le quedaba. Por eso el Eterno envió a Moshe para hablarle de la esperanza de ser libres, la esperanza de encontrar la tierra, la esperanza de ser un pueblo con leyes. Cuando eran esclavos no tienen ni voz, ni voto, ni la posibilidad de heredar nada. Tan solo servir a un Dios o un rey que era injusto y que los oprimía cada vez más. En cambio, el Eterno se le ofreció a través de Moshe como un rey justo, poderoso, que les iba a dar el estatus de nación y la posibilidad de heredar una tierra propia y de ser multiplicados y bendecidos. Entonces, y mejor aún, el cumplimiento de las promesas que le había dado a su siervo Abraham, Isaac y Jacob. El Creador sabía que el proceso con el pueblo de Israel no era fácil y por eso tenía que buscar la forma de cómo no solamente liberarlo físicamente, sino también mentalmente. Israel hizo todo lo que el Eterno les mandó, que Hashem mandó, y por eso fueron libres al celebrar la fiesta de Pesa y pintar los dinteles de las puertas. Salieron libres, incluso permitió que los egipcios le dieran riquezas para que salieran también bendecidos. Pero había algo que el Eterno tenía que sacar de ellos, y sabía que la mejor forma no era solamente mostrarles maravillas. El pueblo de Israel tenía que pasar por un proceso de purificación y liberación, y por eso se lo llevó al desierto, para que allí
La palabra midbar, que significa desierto, significa también lugar de pastoreo. Era un lugar donde iban a tener un contacto personal con el Eterno. Es como volver a reconquistar aquello que se había perdido. Y el Eterno quería conquistar el corazón de ellos y para eso necesitaba sacarlos de Egipto y de Faraón. Todos sabemos lo que sucedió. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el Eterno estaba determinado en mostrarles un camino no solamente a la libertad física, sino a la libertad espiritual. Entonces, si recordamos bien, dice la palabra que luego que dejó el faraón salir al pueblo, el Eterno no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que quedaba muy cerca, pues dijo el Eterno, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se regrese a Egipto. Por eso Elohim lo llevó por un rodeo en el camino del desierto del Mar Rojo. Y creo que aquí hay una interesante alusión, porque dice claramente que no lo llevó por el camino cerca. Muchas veces lo fácil sale caro. Cuando en tu vida buscamos cosas fáciles, nos van a costar el precio mayor después. A veces lo que cuesta un precio grande es lo que valoramos. Hay un dicho aquí en Colombia que se dice, al que nada le cuesta, lo hace fiesta. Y por eso el Eterno, en el camino de la madurez espiritual no hay atajos, siempre hay procesos. Entonces en hebreo dice, ki karo hu, porque estaba él más cerca. La palabra cerca, allí la palabra karot, significa cerca. Si la cambiamos de lugar, recuerden que este canal es para mirar la gematría, la permutación y la Kabbalah Torah. Si cambiamos de lugar la letra, me da la palabra rakab, que significa decaer y desánimo. Y aquí la misma palabra cerca nos muestra que si el Eterno lo lleva en un camino de 11 días, porque se demoraba 11 días el camino a la tierra, de seguro ellos apenas llegaran a la tierra no sabrían ni cómo administrarla, ni cómo disfrutarla, ni cómo conquistarla, y iban nuevamente a ser esclavos de los pueblos que estaban allí, los cananeos, los heteos, los fereceos. Él necesitaba fortalecerlos y por eso necesitaban cambiar la mentalidad. Por eso el Rab Shaul dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Si tú y yo no cambiamos la forma de ver las cosas, de seguro la Torah no va a poder penetrar nuestra mente y darnos la visión para dónde vamos. Y vamos a seguir confundidos. Y hay mucha gente que va a una congregación, se sabe la Biblia, se sabe los versículos, se sabe todas las normas, sabe alajá, muchas cosas, pero no conoce Torah. ¿Por qué digo esto? Viene una religión, pero siguen todavía esclavos del pasado, como si Faraón tuviera encima de ellos. Y por eso usted ve gente que lleva mucho tiempo en la palabra, pero no hay transformación total en sus vidas. Eso nos comprueba que muchas veces, como explicaba, lo muy fácil, lo muy barato sale caro y al final trae desánimo. Es necesario que nosotros, así como por Israel, tuviera una experiencia para aprender a disfrutar lo que el Eterno nos da. Entonces, y esto demanda un proceso de paciencia, de confrontación, de perseverancia. Y al final vamos a encontrar un resultado poderoso. Pienso que no hay mayor enseñanza que la experiencia que adquirimos en los procesos. Dicen por ahí también un dicho en Colombia que no es soplar y hacer botellas. No sé si ustedes han visto la persona que hace las botellas en el tiempo. Hoy hace una máquina, pero antes la hacían soplándolo con un tubito, calentaban el vidrio y soplaban y hacían las formas de las botellas. Eso no es tan fácil. Cualquiera dirá que es soplar y hacer botellas. No, tiene su técnica. Ya lleva mucho esfuerzo, lleva muchos fracasos, pero al final se agarra el estilo para hacerlo de una forma clara y bonita. Hoy muchos están afanados por ser, pero no se han preocupado por primero hacer. Hoy muchos están afanados por hacer, pero no están afanados primero por ser. Y la gente quiere ejecutar cosas, pero a veces con emoción se les olvida que antes de eso hay que ser para poder decirle a otros cómo hacerlo. Hay un dicho también que dice que el que lo sabe hacer, lo sabe mandar. Y el Eterno quería que el pueblo de Israel adquiriera la experiencia, adquiriera la humildad, adquiriera la sujeción y la obediencia para poder administrar las riquezas que Él iba a dar. Alguien dijo que el que no es capaz de administrar las riquezas espirituales, mucho menos las materiales. Y eso es muy real. Muchas personas le piden al Eterno bendición, abundancia. Y cuando llegan se olvidan de que se las dio. Ahora, dice que Moshe le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo para que le sirva al Eterno. Y sorprendentemente, quiero aclararles algo. Yo encontré que cuando dice que el pueblo de Israel estaba esclavo,
La palabra esclavo usa la palabra hebrea evet, esclavo. Y la palabra siervo usa la misma palabra, evet. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué diferencia hay entre esclavo y siervo si ambas se escriben con la misma palabra? Y después de meditar un poco, me di cuenta que cuando una persona decide servir a sus pasiones, a sus deseos, a lo material, está sirviendo al paró, al faraón. Puede que disfrute lo que hace, pero al final perderá el rumbo, su naturaleza y su camino a donde el Eterno, que fue quien nos creó, nos quiere llevar. Todos sabemos que es real. Hoy en día la gente quiere seguir su rumbo y está perdiendo el camino por donde el Eterno lo quiere llevar, tanto así que se olvida de él y termina en frustración y termina esclavo del sistema. Pero si una persona decide servir al Eterno y comienza a guardar Torah, a obedecer mandamientos, a refinar su alma, a cambiar sus rasgos negativos, ella comienza a encontrar deleite en todo lo que el Eterno le da, y el Eterno por ende le permite disfrutar todo lo que tenemos aquí en la tierra. Le permite disfrutar lo físico y lo espiritual, y mejor aún, comienza a encontrar su propósito en esta tierra y comienza a ver su destino y a marcar el destino para otros. Entonces la persona es libre, porque tomó la decisión de servir el mejor camino. Ahora, démonos cuenta que por esto el Eterno dejó esta decisión de ser esclavos o siervos en la mente de cada pueblo, de cada uno del pueblo de Israel. Les puso un reto. Ellos vieron las señales, vieron las plagas, pero dijo: el que marque con los dinteles de las puertas la sangre del cordero y haga el orden del Pesaj, ese va a ser libre. Era la obediencia. Muchos pudieran hacer lo que no, pero si a ese el desánimo nos impide obedecer, y por lo tanto cuando no obedecemos, carecemos de decisiones y nos llevan a esclavizarnos de nuestras pasiones. Mi hermano, cuando tú y yo estudiamos Torah y la interiorizamos y la practicamos y la vivimos, comenzamos a marcar un destino no solamente para nosotros, sino para nuestra familia y aquellos que nos ven. Pero cuando decidimos no estudiar Torah, pero no interiorizarla, vamos a volvernos religiosos, fanáticos, y mucho menos, como no podemos practicarla, nos vamos a encerrar en un ciclo allí vicioso, encerrados, que pensamos que tenemos la razón, y es el orgullo, y terminamos sirviendo al faraón. Por eso, miremos que la palabra evet, que significa siervo, servir, obedecer, tiene un valor de 76. Y 7 y 6 da 13, y 13 y 1 y 3 da 4. Entonces, el 13 es la gematría de la palabra Javá, amor, y de la palabra Ejá, unidad, y de la palabra Gem, gracia. O sea que cuando tú y yo llegamos a la condición de siervos, es porque hemos logrado conectarnos con el amor, hemos logrado entrar a la unidad, y mejor aún, hemos hallado el favor del Eterno. Y el valor único o absoluto 4, encontraremos la puerta para poder servir al Eterno de una forma real. Por lo tanto, hay otra gematría de la palabra, del número 76, y 76 es la gematría de la palabra mul, que significa circuncidar. Y aquí nos da una gran revelación. Cuando logramos tomar la decisión de ser siervos del Eterno, vamos a permitir que Él con su rúa circuncide nuestro corazón, como dice Devarim 36. Y circuncidará a Adonai tu corazón y a tu descendencia para que sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, cuando hablamos de ser siervos, es porque estamos dispuestos a que Él meta la mano en nuestro interior, por decirlo así, meta su rúa y comienza a transformar en nosotros. ¿Y cómo sabemos que Él está metiendo su rúa? Cuando comenzamos a aceptar su voluntad. Por lo tanto, era necesario que el Eterno circuncidara nuestro corazón. Y por eso es necesario obediencia. Ahora, ¿cómo aprendemos ese paso de obediencia? Dice aquí en Santiago 4:7. Someteos pues a Elohim, resistid al Satán, y éste huirá de vosotros. Otra versión dice: así que entréguense a Elohim, resistan al Satán, y él huirá de vosotros. Por eso la estrategia aquí fue que el pueblo de Israel decidiera entregarse en las manos del Eterno, y por lo tanto cuando el Eterno vio que el pueblo está decidido, él peleó por ellos. Una forma de demostrar que hemos circuncidado nuestro corazón es cuando decidimos obedecer al Eterno, sin excusas, sin mentiras, sino sinceramente. Puede que no entendamos al principio, pero al final vamos a comprender el por qué el Eterno hace todo lo que está haciendo. Mis hermanos, es una decisión tuya y mía. O nos divorciamos del paró, que es el sistema, el mundo, las pasiones, o nos casamos con el Eterno. Y para poder casarnos con el Eterno hay que firmar la Ketubá. La Ketubá significa lo que está escrito, que es la Torah. Hay que obedecerla, hay que interiorizarla y hay que vivirla. La mejor forma de que los mandamientos no se olviden
es cuando tú lo vives a diario, cuando tú lo pones en práctica. Esta porción Beshalá es cuando dejo salir. Hashem te está llamando, nos está llamando a todos a servirle, a todos. Pero hay que soltar, hay que divorciarnos del faraón. Hay una historia donde cuenta que fue a la vida real el rabino Hungris, después de lo que pasó del holocausto nazi, él quedó vivo y fue trasladado a Brooklyn, en Estados Unidos, y llegaron allí refugiados y la gente, pues a compasión con ellos, les permitió vivir en un búnker. Allí se estaban estableciendo y el rabino muy contento porque estaba vivo con su hija, porque la esposa y las otras hijas se habían muerto en el holocausto, Hasbe Shalom. Resulta que comenzó a organizar todo para hacer Shabbat. Cuando ya había organizado la mesa y la luz y el pan y el vino para el Shabbat, le dijo a su hija, la hija de la Rebesín Hungris, ve y dile a los niños del barrio que vengan al Shabbat. Ve. Y ella pues dijo, sí papá. Y ella se miró que el único vestido que tenía era un vestido arrugado, curtido, porque era el único que tenía. Y ella salió y se dio cuenta que los niños tenían buena ropa, buen vestido. Y ella sintió pena de ver que su vestido estaba arrugado, un poquito envejecido, no estaba bueno. Pero dijo, bueno, voy a obedecer a mi papá. Y fue al parque y le dijo, muchachos, niños, mi papá, el rabino Hungris, los invita esta noche a celebrar Shabbat. Dice la historia que, bueno, ella con mucha pena fue, pero lo hizo. Ese día fueron 4 niños y subieron en Shabbat con el rabino les cantó, hizo las oraciones. Al próximo Shabbat, ella no tuvo que invitarlos porque los niños, esos 4 niños, invitaron a otros niños. Y al próximo Shabbat vinieron otros niños y los papás. Y luego al otro Shabbat vinieron los niños, el papá, los abuelos. El caso es que ese búnker se llenó de gente de ese barrio, al punto de que no cabían. Y ellos eran gente adinerada, pero se dan cuenta que el reino tenía algo que ellos no tenían. Al final, para cortar la historia, a raíz de eso se construyó la sinagoga más importante de la ciudad de Brooklyn. Y como ustedes saben, Brooklyn es el barrio judío ortodoxo más importante de los Estados Unidos. Y ahí se preserva la Torá, y ahí el pueblo de Israel está viviendo Torá, siendo luz en ese lugar. Y todo porque una niña decidió obedecer a su padre, sin pena de su condición, sin pena de cómo estaba ella vestida. Lo hizo por amor a su papá. Yo te digo algo, nuestro Padre Eterno nos ofrece algo maravilloso. Nos ofrece el Mesías, nos ofrece la Torá, nos ofrece vida eterna, nos ofrece estar tranquilos, resguardados. ¿Por qué seguimos a veces persistiendo en seguir esclavos del faraón, del sistema? Yo te motivo hoy a que seas libre. Sigue los pasos del Mashiach, sigue la Torá y disfruta de todas las bendiciones que Él tiene para ti. Mi hermano, que tengas una buena semana, un buen inicio de Shabbat. Si te gustó esta enseñanza, dale like, suscríbete, apoya nuestro ministerio. Que Dios te bendiga. Chao a todos, bendiciones.